Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema de hoy pues tiene relación con el perfil de un violador o de una persona que se cataloga de esa manera, ¿no? Bueno, yo, sin ser el santo de los santos, pero voy a hablar un momentico sobre este tema de personas que pues por ley se llaman violadores, abusadores, pedofílicos, etcétera. Pero hablemos de algo más general, teniendo en cuenta que esto no es una norma general. Digo yo porque de todas maneras estos perfiles que a uno le enseñan en la psicología, como yo ya me separé hasta de la psicología, porque la psicología pues también encasilla, ¿no? Pero hablemos de algo muy general, ¿no? Que puede servirnos. En el perfil psicológico, cuando le dicen a uno que uno puede identificar cuál es el agresor sexual, pues hay mucha variedad, como les decía, para poderlo descubrir. Pero se trata de una persona, lo que llamamos la inmadurez psicológica o emocional. O sea que siempre alguien que viole al que sea, así sea un viejito, es porque tiene un vacío afectivo, pero dentro de ese vacío afectivo viene lo que es el querer desafogarse del impulso sexual. O sea, yo soy quien deseo, entre comillas, hacer el amor, que eso no es hacer el amor, eso es tener una relación sexual. Yo quiero tener relación sexual porque eso es natural, ¿cierto? Pero quizá no puedo, por la moralidad, por la impunidad. Hablo de la impunidad de qué? Que la moralidad pues desarrolla la moralidad extrema, ¿no? La moralidad que desarrolla una impunidad de mi propia sexualidad. O sea que impunidad no es solamente para lo que no se sabe o no se castiga, no. Es algo que está oculto en mí, que solo yo sé de mi sexualidad, cómo es que la manejo, cómo es que la gestiono, y en ese vacío emocional, pues uno empieza a sentirse víctima porque no logra satisfacer una necesidad. Y es una necesidad básica. La sexualidad no es ningún pecado, no es que ahora, porque Dios lo dice, entonces yo tengo que ya castrarme. No, todas las creaciones se han hecho de sexualidad, pero no con la explicación de genitales, ¿no? El Big Bang y todo eso, pues eso es sexualidad, eso es creación, eso es fusión, eso es transmutación, etcétera, etcétera, y todo lo que yo pueda inventarme. Pero dentro de todos estos perfiles que dice la psicología, pues rescata mucho que un violador puede haber sido víctima de esa agresión. Y en esa rabia que uno guarda, en ese rencor y en todo lo que psicológicamente pudo haberle afectado, y por no haberlo expresado y por no haberlo superado, llega el momento en que uno se convierte en el agresor. ¿Por qué? Porque ser agresor da cierto poder. El niño, un ejemplo que haya sido violado, él
fue víctima en algún momento, no pudo hacer nada, no fue escuchado, etcétera, etcétera, él en algún momento no de rebeldía, sino de mecanismo de defensa, dice, no me van a volver a agredir, ya no me dejo de nadie, porque fui víctima de alguien que me maltrató, sea una agresión verbal o física. Cuando el niño, sí, eso es inconsciente, eso no es consciente, eso no es que uno va a decir, hagamos esto, no, eso es el inconsciente el que mata. Entonces él se sintió siempre maltratado y en algún momento dice, ahora sí no voy a ser huevón. Sea consciente o inconsciente, ¿no? Dice, yo tengo que hacer algo para no ser más víctima. Entonces se llena de valor, se viste de violencia, porque se da cuenta que los violentos no son agredidos, así en lo oculto sí sean o hayan sido agredidos. En esa emoción oculta, él dice, estoy hablando como si el inconsciente hablara, ¿no? Para ajustar un problema que no se solucionó. Dice, pues yo no me voy a dejar de nadie, los violentos nadie los toca, yo fui víctima de un violento, entonces mi mecanismo de defensa es ser violento. Ser violento. ¿Por qué? Porque ya no va a ser vulnerado. Estoy hablando de un perfil de una persona que pudo haber sido violada de niño, ¿no? Porque no, yo no creo que todos los violadores hayan sido violados. Eso es mentira, eso no puede ser una ley universal. Pero ya por cualquier otro tipo de maltrato, no solamente sexual, puede ser un maltrato verbal, un maltrato de juguete, un maltrato de reconocimiento, de rechazo en la familia, etcétera, pues él se infla y toma como referente pues la violencia para que no lo maltrate. Ahora, si hubo sexualidad en la niñez, cuando uno no está ni maduro ni nada, ni preparado para esas cosas, hay en el muchacho o en la niña hay como una sensación de placer y dolor. La del placer, que el cuerpo mismo lo puede estar expresando, y el dolor por la agresión de la persona que hizo daño, sea sexual, sea con palabras, sea con juguete, hay placer y hay dolor. Hay niños que nunca fueron violados y les decía, te compro la bicicleta, pero tienes que ponerte a arreglar la casa. La casa es como si fuese un castigo. Él siente dolor por arreglar la casa, pero tiene que hacerlo porque quiere la cicla. Entonces, hay un intercambio, algo doloroso para él. Para la mamá no es doloroso que haga oficio ni nada, pero la forma en que lo mandaron, en que lo sometieron haciendo oficio, pues para él es una agresión y es una violación, porque él no quiere ni sabe hacer eso. Entonces, él se aguanta el dolor de hacer el oficio por el placer de tener una cicla. Y esa emoción oculta se va para el inconsciente y va creciendo el muchacho, y hay una posibilidad que empiece uno como a querer siempre algo, pero con cierto dolor. ¿Por qué? Porque es que así fue que él obtuvo el placer de tener la cicla, con dolor. Entonces va creciendo el muchacho, va creciendo, y el sexo pues es el placer. ¿Y el dolor cuál sería? Pues el de hacerlo, el de saber que es algo ilegal, porque por más que uno tenga ganas, uno sabe que eso es ilegal, y eso crea cierto dolor moral.
no creamos que es que el que viola o el que mata o el que roba, ellos saben lo que hacen y saben que eso está mal. Hay un dolor ahí muy moral. Entonces, ellos obtienen el sexo, el placer de algo que no lo han tenido con facilidad, y viene el dolor. Dolor y placer, placer y dolor. Y de ahí pues la persona se desfoga y pierde los linderos de la misma moral, de la misma ética, porque está uno siente tanto la emoción sexual que uno se le olvida todo, se enferman de la sexualidad. No quiere decir que es que ya sea cada 8 días o todos los días violando a una persona o haciéndole daño a otra persona, no. En el momento en que se le presenta a uno la rechera, y más cuando un niño que no puede hablar, no puede callar, ¿cómo es? No puede hablar y sí calla, pues uno cree que él, o sea, el que uno le va a hacer daño, uno cree que esa persona no va a denunciar. Entonces uno ve a una víctima potencial. Cuando hay una víctima potencial, uno también observa que a quien yo le voy a hacer daño, pues no me descubra, no me haga nada. Un niño muy pequeño, que a veces hablan muy poquito o tataratean, pues uno cree que ya la evidencia de mi descubrimiento, más bien de dejarme de encubrir y me saquen a la luz por lo que yo estoy haciendo, uno cree que pues que un niño no va a hablar, o que no tiene conciencia, o que se le va a olvidar, o que no es capaz de hablar. O sea, el agresor siente el poder sobre alguien que cree estar seguro que no hay forma que me descubra. Entonces el niño tiene las características. El niño. Ahora, hablando de la iglesia, la iglesia siempre ha visto el sexo como lo peor, ha visto el cuerpo como el causante de los pecados, sabiendo que el cuerpo no tiene ni conciencia. La conciencia es diferente y el cuerpo es otro. El cuerpo por sí solo, él no tiene nada que ver con eso, es solamente lo que uno tiene en la cabeza. Entonces ha sido tanta la prohibición sexual por su moralidad, por una moralidad, mejor dicho, de suprimir algo natural, pues el ser no tiene otra forma, digo el ser sacerdote o muchas personas que no son sacerdotes, pero que están súper vigilados, aún en las casas. Estas personas se sienten tan atados a una moralidad que el sexo tiene que salir por algún rincón para expresarse. ¿Y cómo lo expresa? Pues haciéndole daño a alguien sexualmente. Cuando uno está haciéndole daño a esa persona, suple una necesidad básica, que es la expresión sexual. La suple. Y al suplirla, y no es descubierto la primera vez, pues continúa. Así de fácil. Entonces, sí se puede decir que la vida sexual reprimida lo vuelve a un enfermo. Si ustedes van a un seminario y las paredes hablaran,
Las paredes tienen hijos, muchos hijos de muchos papás, porque uno de hombre le toca cuidar ¿qué? A la masturbación. ¿Por qué? Porque es que no hay otra. Manuelita es la única amiga. Cuando uno se aguanta solo con Manuelita, pues no agrede a nadie. O muchas veces encuentran otros Manuelos y llegan a ser tolerantes sexualmente y empiezan a volverse homosexuales. O sea, hay muchas manifestaciones para uno tener una inmadurez sexual. Otros también se pueden volver muy frígidos, muy inactivos sexualmente por el mismo miedo. O se vuelven depresivos, explosivos. Y eso pues son incidentes que son nefastos para la formación de la persona. Si la sexualidad fuese un pecado, si la sexualidad fuese cochina, nosotros no estaríamos engendrados ni grandes aquí hablando en este momento, sabiendo que la sexualidad es sagrada. Entonces hay muchos psiquiatras, son más locos que nosotros, pues ellos que dicen que el que viola a un niño pues lo que quiere es doblegar a la víctima, someterla por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque su propia inseguridad, sus propios traumas, sus propios maltratos, automaltratos, su propio desamor, pues lo lleva a esos comportamientos exagerados. Entonces, eso dentro de lo mínimo que uno puede ir diciendo de personas que agreden, ¿no? Pero esto es solamente una tesis, porque hay miles de posibilidades para que uno tome un acto de estos. No solamente tiene que ser uno violado, eso es mentiras. O estar en una familia que la violencia lo acompañó, o que la humillación y los ataques físicos, verbales y toda esa miércoles de violencia casera en muchos hogares, dicen que eso puede propiciar la violación, sí, pero se han conocido casos donde los papás amorosos, la familia una berraquera, no hay problemas, salen violadores. Entonces viene otra explicación que es el árbol generacional que de una u otra manera ha sido tóxico. Y de pronto en nuestro árbol, abuelos, bisabuelos, por allá toda esa rama de familiar, han existido personas con características de inmadurez emocional. Y esos archivos se los lleva uno al alma. Y en cualquier momento se activan, porque son memorias del árbol genealógico. Y cuando un ejemplo que el que hizo este año, en la casa de esta generación no hay ningún violador, ni él fue violado ni nada, ni fue maltratado. Nada, no pasó nada. O sea, para uno decir, no, es que él viene de un maltrato muy tremendo. No. En su inconsciente hay una información del árbol donde él es fiel a algunos patrones de su árbol. Él, no todos, él. Y si hubo alguna vez un violador en la familia de él hace 5 generaciones, 4, pues en su inconsciente se es fiel a algún familiar que en algún momento violó. Entonces, uno sí, por lo general, eso del castigo y la recompensa, el placer, el dolor, pues hace mucho daño y uno sin darse cuenta a un niño se lo puede estar dañando,
porque lo manipuló. Castigo, recompensa. Me haces esto y te doy esto. Y lo que yo le pido que haga no le gusta. Me embolas los zapatos y te doy el dulce que tú quieres. Ese simple pedacito puede hacer mucho daño en un menor. Pero no a todos, porque todos son diferentes. A algunos, ¿cierto? Entonces, la mayoría de victimarios pues no son ajenos a pensar cuál es mi posible víctima. Ellos piensan, sea el que sea, y eso lo expresan solo en momentos donde ellos pueden hacerlo, porque creen que el ambiente está para que no los descubran. La cabeza de uno es tremenda y los expertos sí coinciden en que la persona que desea menores, que quiere tener contacto sexual con menores, pues está dentro de un trastorno psicológico. Trastornos psicológicos. No quiere decir que el que tenga un trastorno psicológico se comporte como un loco, ¿cierto? Es trastorno psicológico porque no es aceptable en una sociedad, en nuestra sociedad, actitudes de estas maneras de violación a menores, ¿no? Si hubiese una cultura donde eso es normal, eso no se consideraría trastorno psicológico, sino eso sería una costumbre cultural. Entonces el abusador sí debe responder por sus actos, sin justificar que es conocido, es amigo, etc. Porque él, a pesar de toda su historia, él solo sabe qué pasó, o puede ser por la misma prohibición de la misma iglesia, donde uno se desfoga y expresa su sexualidad, que no quiere guardar el celibato, no quiere guardar esa castidad, pues es porque quiere ser sacerdote, pero no quiere, es normal, guardar su castidad o su virginidad, si pudiéramos decir así, que no creo que sean vírgenes, pero la prohibición es lo peor, y la moralidad en todos los tiempos ha hecho daño a las personas tremendos, mucho daño, tanto daño que en toda la historia de la iglesia se ha encontrado ese problema, porque las relaciones de la confianza conmigo mismo la he perdido por tanta moralidad, porque no soy yo lo que quiero ser, sino soy lo que han hecho de mí. En la iglesia no lo dejan ser a uno. Ojalá uno fuera lo que quiere ser, gritar, reír, abrazar a una mujer. Pero como todo es prohibido, y cuando todo se lo prohíben a uno, más se afianza en el inconsciente el hacer lo que nos prohíben, más se afianza. Entonces, pues uno cuando abusa, sin justificar todo lo que estoy diciendo, el abusador tiene como un encuentro sentimental y lo incapacita para entender su sexualidad, incapacitado para poder manejar bien una sexualidad. Y casi todas estas personas presentan rasgos de ansiedad, miedo, mucha angustia y disfrutan de una u otra manera
la agresión la disfrutan de una u otra manera, porque eso es lo que los excita, porque y más que tienen sometida a la víctima. Entonces hay muchas formas de uno evaluar esto sin decir que sea la gran verdad, pero es una posible causa. Es bonito evaluar un caso de estos desde el amor, o sea, desde personas que así tengan que pagar cárcel o no, ellos tienen una historia muy triste, sea obtenida en un seminario o sea obtenida en la casa, ¿cierto? Que altera toda su visión psicológica. La altera tanto que ya no sería una visión psicológica, sino patológica, donde se pueden situar a los abusadores. Y pues en últimas uno tiene que empezar a ver que la depredación sexual, sea transgeneracional o sea adquirida en esta existencia, es una irresponsabilidad de uno como persona, una irresponsabilidad de formación, pero como el inconsciente manda, entonces nosotros a veces, como no tenemos la capacidad de ir allá al inconsciente a ver cuáles son mis problemas y cuáles son sus causas y por qué yo actúo así, y no le gestiona, o sea, uno no gestiona ser mejor, sino sigue adelante, pues ahí es donde uno se pifea y se desequilibra. Muchos drogos violan en esa traba, en ese trance. Muchos hacen daño en algún momento de ira, ¿no? De venganza. Gente que peleó con la esposa y quiere hacerle tanto daño a los hijos que les hace daño, vengándose de la mamá que quiere tanto a sus hijos, que es la esposa de él. O sea, muchas maneras, muchas formas que uno no puede traducir en su vida diaria, muchos eventos que uno vive, pues puede estimular la agresión a otro, sea matar, sea violar, sea robar, maltratar, putear. O sea, uno tiene que estar por eso vigilante como persona de quién soy yo y no qué hicieron de mí, porque no tenemos identidad. Nos han domesticado tanto que le hemos creído a la cultura y andamos como parásitos no pensantes. O sea que sí es cierto lo que dice este filósofo Descartes. ¿Cómo es que dice él? Pienso, luego existo. Cuando tú piensas quién eres tú, te das cuenta que te están dominando, te das cuenta que tienes una entidad o una identidad que no es tuya, y te redescubres, mandas a comer mierda a muchas cosas de la cultura y sales mejor formado, porque todo lo que la cultura nos está formando está endureciendo el corazón y está volviéndonos demonios. O sea, demonios no hablando religiosamente, sino nos están volviendo perversos. Todo lo que viene de las novelas, todo lo que viene de las películas, todo lo que viene de la moda, de la música, del conflicto, de la competencia, todo eso pues ha hecho que nosotros pues nos convirtamos en esos monstruos, esos inmaduros en todos los sentidos, donde maltratamos lo que está bajo nuestro yugo. Pueden ser niños, animales, cosas también, fetiches, y bajo parámetros de depresión, dolor, drogas,
alcohol, sexo. No quiere decir que todas estén ahí, no. Yo puedo ser un agresor tomado, otro puede ser un agresor drogado, otro puede ser un agresor en un estado de depresión tremenda que quiere es morirse. Entonces sí debemos de entender que, pues que el sacerdocio como tal, viendo todo esto y más que nosotros estamos cerca, que nosotros estamos como pues involucrados con la iglesia o los que estuvimos involucrados, pues ahí es donde uno sí como que piensa, el sacerdocio está fallando. El sacerdocio en su extrema castración sexual pues está haciendo que muchos cambien su conducta porque ellos no quieren ser castrados sexualmente. Por eso los anglicanos permiten el matrimonio, porque pues ellos saben que la sexualidad es algo natural. Sí debemos de entender también que si uno tiene genitales y los genitales son para reproducirse y son para sentir cosas ricas, naturales, pues eso no está de lujo, eso no es de lujo, eso tiene que usarse, toca usarlo. O sea, la sexualidad toca explotarla de la mejor manera, no con putas, ni violando, ¿cierto? Ya lo de la homosexualidad, eso es otro tema, pero la sexualidad está al servicio de nosotros. Terapéuticamente, la sexualidad está, pues está dándonos vida, emociones agradables, alegría, y es antidepresivo, antidepresivo. Entonces, por eso es que nosotros sí tenemos que, pues yo digo que algún día la Iglesia Católica tendrá que aceptar el sexo, pero ¿cómo lo aceptaría? Pues quitando lo que es la castidad, ¿cierto? Como hay unos factores psicosociales también, donde la conciencia social ha perdido el rumbo, ahorita todo vale. Los niños de 3 años bailando reggaetón, la mamá aplaudiéndole y el niño ya sexualizado. O sea, eso va también de la cultura. Y ahora también hay unos factores etiológicos de una conducta ofensiva. O sea, etiológicos es como saber las causas de una conducta que es agresora, que produce problema. En todo caso, la formación religiosa en esa moralidad, en ese extremo, se ha vuelto, sin darse cuenta, un agresor de un valor. ¿Y de cuál valor? Pues el del uso de la sexualidad. Un agresor. Ahora, que todos, ay, allá nos hablan que es casto, y nosotros sí, y estamos no sé cómo, y con las manos no sé cómo, y por dentro deseando ahí en la misa a tal dama. Entonces, ahí es donde uno dice, uno va al seminario muy convencido de ser sacerdote, pero de ser célibe, de ser casto, obediente, en ese sentido de la sexualidad, eso sí es más que mentiras. A no ser que uno vaya siendo impotente, renegando contra las damas, y uno dice, bueno, pues yo aquí me ajusto, porque de verdad, o una persona que no tengan pene, porque se lo comió el perro y lo operaron ahí, pues ellos sí pueden ser sacerdotes como lo pide la iglesia. Y eso
¿cierto? Porque eso también crea un desorden psicológico. Entonces, para comprender un poquito esto y para terminar, porque yo sé que ustedes van a decir, esto sí habla, pues sí debemos de empezar como a ver más allá de lo que una persona, más allá de lo que una persona puede ser agresor o violador. Más allá. ¿Qué sucede? ¿Qué puede estar sucediendo en la cabeza de él? Pues trastornos depresivos, de ansiedad, de valorización, desvalorización tremenda, apegos, apegos al sexo, apegos al sentir. O sea, hay mucha cosa que evaluar. Entonces nosotros sí tenemos que empezar como que a evaluar sin juzgar que algún día la iglesia tiene que hacer una reforma. Y como hay tanto agresor sexual en las iglesias, ellos con su historia, sin señalarlos y sin culparlos, pues que respondan a lo que la ley dice, ¿no? No la ley de Dios, eso es lo de menos, a la ley penal, ¿no? A la ley civil. Y con el pesar y con todo lo que pase, pues simplemente desde el pensamiento sí se pueden ayudar a las personas con lo que ustedes llaman la oración. La oración no es un Padre Nuestro, sino la oración es por ejemplo, una oración que mi amigo, quien está involucrado en esto, eh, tenga la capacidad de cambiar el pensamiento que lo lleva a esa conducta. Eso es una oración, ¿cierto? Porque solo con rezar y eso no sirve para nada. Entonces, digo yo, ¿cierto? Eso no es que sea tampoco la verdad absoluta, porque yo creo que soy el más equivocado, porque yo poco sé de todo esto de la oración, de dioses y toda esa cosa. Pero sí la oración, la buena intención de uno acompañar a estas personas, así sea desde la casa, mandándole un pensamiento muy positivo, pues esto puede aliviar a que el mensaje llegue a ellos, porque el pensamiento es energía y eso llega donde tiene que llegar. Ya ahora sí termino. Solo sé que nada sé. Solo sé que duele un evento de estos cuando uno se entera que alguien muy cercano pues ha hecho daño. No creo que sean especulaciones. Nosotros queremos a veces justificar a los amigos, justificar a los hijos, justificar a la familia. No, no hay justificación. No hay justificación. Pero sí recordar a este muchacho como alguien que es una gran persona. Y pues que tenga la capacidad espiritual, desde el espíritu, de superar todo lo que la vida le ha propinado para que él llegue a hacer esas cosas. Son almas en pena, son almas con dolor, son almas que lloran, son almas que han dejado de escuchar el corazón y han escuchado más la razón de una cultura súper equivocada, de una cultura que se lamenta, de una cultura que está llena de miedo, incertidumbre, maldad entre comillas, porque pues en últimas las maldades se expresan desde pequeñeces hasta cosas muy grandes, pero
todos tenemos una historia y dentro de esa historia nuestros sentimientos han sido vulnerados, nuestras emociones han sido vulneradas, nuestra capacidad de amar ha sido vulnerada, nuestra capacidad moral y hasta la capacidad de pensar. Estamos como zombies actuando sin pensar, estemos donde estemos. Entonces se despide Juan Guillermo y espero pues que esta charla sirva de una u otra manera para reflexionar sobre estos casos que a uno no le gustaría ver de verdad gente cercana involucrada en una problemática de violaciones. En este caso pues un sacerdote amigo. Entonces se despide Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, abrazos, que estén muy bien. Chao.